Para los mecánicos que evolucionan y dominan la tecnología. Damos inicio al podcast. ¡Motor y ¿Te imaginas que tu carro cuente que algo anda mal y antes de que tú te des cuenta te mande esa señal? ¿O que puedas recibir por teléfono un mensaje que tu batería está a punto de fallar y tiene que reemplazarse? ¿O que en 2 semanas tu vehículo va a fallar en alguno de los elementos? Hoy los autos ya no solo se manejan, hoy los autos se comunican, diagnostican y empiezan a pensar. Bienvenido a Motor y Mente, un espacio donde nos conectamos con la pasión de los motores y con la inteligencia del futuro. Hoy quiero aprovechar este martes 24 de febrero a felicitar a todos nuestros colegas mecánicos hoy que se celebra el Día del Mecánico. Felicidades, colegas, qué gusto tenerlos aquí en este podcast. Y hoy trataremos un tema especial, el tema de la inteligencia artificial, la conectividad en el diagnóstico automotriz. Entonces, si tú eres un mecánico, si tú eres un aprendiz, si tú eres un experto de la mecánica automotriz o un apasionado por los fierros, bueno, este es tu espacio. Este episodio es para ti. Mi nombre es Manolo Castillo y qué gusto tenerte en este espacio donde podremos hablar de diferentes temáticas sobre la industria automotriz, el conocimiento y poner nuestra mente a trabajar en los procesos de diagnóstico. Antes de que tu carro falle, el proceso era totalmente cansado, era detectivesco. ¿Te imaginas allá en los años 80 y 90, donde tenías que tener una gran pericia, un gran oído, un gran olfato, tu visión de rayos X para poder descubrir una falla en los automóviles? Y sobre todo, mucha prueba y error. Después, en los años 90 a los años 2000, llegó la comunicación OBD y eso nos obliga a poder conocer un poquito más de la electrónica de los vehículos. Es por eso que el mecánico tenía que conectarse con un escáner porque había una luz que nos indicaba que había una falla. Y mira cómo va evolucionando esto. Y la famosa palabra de todas: vamos a cambiar esta pieza para ver qué pieza está fallando. Prueba y error. Y eso no debe ser así. Veamos una clara comparación de cómo era el diagnóstico antes y cómo es el diagnóstico ahora. Podemos decir que el diagnóstico automotriz era un diagnóstico reactivo. ¿Por qué? Porque reaccionábamos a cuando el vehículo fallaba. Y una vez que el vehículo fallaba y creíamos encontrar la falla, nosotros decíamos, ok, el problema ya pasó. Pero ¿qué sucede aquí? Se revisa solo cuando hay fallas. Y todo dependía de la experiencia del mecánico. ¿Qué sucede así? Esto sucede como nosotros, los seres humanos. Vamos al médico solo cuando nos enfermamos, pero no realizamos procesos de mantenimiento sobre nuestro cuerpo. Así que lo mismo es el vehículo. El vehículo necesita que tú puedas ir controlándolo y puedas ir diagnosticándolo en un determinado tiempo o en un determinado kilometraje. Entonces, en el tiempo, en el ayer, en el pasado, nos damos cuenta que diagnosticar un vehículo no era muy difícil, pero tenías que tener una gran experiencia con el oído, con tus ojos y con tus manos. Pero hoy el diagnóstico cambia porque el diagnóstico se vuelve predictivo. De acuerdo a la gran lectura de datos que tenemos en los vehículos, el diagnóstico se vuelve predictivo y puede predecir algunos elementos claves al momento de la falla. Los sistemas empiezan a leer diferentes conexiones y patrones y eso nos permite que en tiempo real podamos tener datos en vivo que nos puedan dar la información a nosotros para poder determinar qué falla tenemos o determinar si la falla está a punto de ocurrir y evitar que el vehículo falle antes de que ocurra la falla. Bueno, esto es el nuevo mundo. Solo cambiar piezas en un automóvil nos haría la vida más fácil, pero no es así. Hoy tenemos que utilizar nuestro cerebro, nuestra inteligencia y sobre todo nuestras herramientas para poder realizar un diagnóstico correcto. Hoy en día los vehículos modernos tienen decenas de sensores de temperatura, de presión, de oxígeno,
aún de consumo de combustible, frenado, suspensión. Mira, antes iniciamos allá por los años 90, la década del 90, con 11 sensores y un módulo pequeño que podíamos trabajar y diagnosticar. Hoy tenemos vehículos con 19 computadoras y más de una decena de sensores que nos permiten controlar los patrones de información y verificar que su coche está trabajando correctamente. Entonces podemos decir, tu coche ya se conoce mejor el mismo que lo que tú conoces tu propio coche. El tema que manejamos hoy es la inteligencia artificial en el diagnóstico automotriz. Así que cuando hablamos de inteligencia artificial, no hablamos de un robot manejando los vehículos. No vamos a confundirnos a esto. Estamos hablando de la generación de algoritmos que analizan datos. Más del 90% de los vehículos hoy en día están conectados. Y muchos de estos vehículos están llevando una gran cantidad de análisis de datos que están llevando a los talleres a evolucionar. Una explicación sencilla sería que la inteligencia artificial funciona como un mecánico que ha visto millones de autos fallar. Entonces, cuando estos sistemas empiezan a analizar datos, pueden analizar el problema y decir de antemano, wow, aquí hay datos que lo he visto 1000 veces repetitivo en otros vehículos. Creo que este vehículo va a fallar. Entonces, si esto ya lo está analizando y lleva miles de datos y miles de análisis controlados, entonces ahora imagínate lo que puede suceder. Veamos un claro ejemplo. Leves cambios en el consumo de combustible. Microfallos en la combustión. Temperatura totalmente irregular. Pero para ti eso es invisible. Tú no lo puedes detectar. Pero la IA puede detectar patrones y esos patrones pueden determinar una futura falla. Claro, la inteligencia artificial es una herramienta que los mecánicos tenemos hoy en día para poder acelerar nuestros procesos de trabajo y de esa manera poder disminuir los tiempos de trabajo. Por ejemplo, marcas como Tesla, BMW, Toyota, son marcas que están recolectando datos para sus vehículos para poder predecir fallas, optimizar mantenimiento y ajustar los rendimientos del vehículo, así como detectar una gran cantidad de errores antes de que el conductor se dé cuenta. Hoy la industria automotriz tiene una carrera grande y es la carrera de la alta tecnología. No quiere decir que vamos a dejar los motores del pasado. Claro, tenemos motores que todavía tenemos que seguir atendiendo porque alrededor de nuestra industria tenemos vehículos también que necesitan mantenimiento y son los vehículos que nos dan de comer hoy en día. Con esto no te quiero decir que tú eres un mecánico de otro mundo, no. Te estoy diciendo que llegó el momento y llegó la hora de que te capacites, de que te informes y que puedas buscar toda la información necesaria para poder volverte un mecánico del nuevo futuro. Ahora, si ya vemos que la inteligencia artificial está recolectando datos, entonces aquí entra el otro jugador en el mercado industrial o en el mercado automotriz, la conectividad. En muchos países industrializados ya tenemos vehículos con alta conectividad entre sí. Con esto podemos decir que el vehículo está hablando con nosotros de manera que nos está dando información precisa de cómo se está comportando el vehículo donde quiera que ande. Pero no es con nosotros que está hablando con una nube. Esa nube está almacenando datos y esos datos se vuelven importantes para poder predecir los buenos o malos funcionamientos que el vehículo pueda tener. Conceptos claves que tenemos que tener hoy en día. Internet en el auto. El envío de datos a servidores. Conexión de aplicaciones del celular a tu coche. Entonces tú dirás, me estás hablando de inteligencia artificial y me estás hablando de conectividad. Pero ¿cómo se va a conectar un vehículo hoy en día? Bueno, se conecta a través de nuestros teléfonos. Se conecta a través del sistema de infoentretenimiento que el vehículo trae. Al momento que tú enlazas tu teléfono
con el infoentretenimiento que el vehículo trae y las diferentes aplicaciones, pues él absorbe información que va a la nube para poder procesar datos en tiempo real y mandar reportes de salud de la mecánica del vehículo, recibir actualizaciones aún de software. Y vea, no solo a través de los vehículos reciben las actualizaciones. Hoy en día tenemos una gama de equipos que nos ayudan a actualizar los diferentes software que los vehículos traen. Equipamientos como escáneres, analizadores de patrones, sistema J2534, sistema Ethernet, permiten que los mecánicos hoy en día puedan también recibir actualizaciones para poder mejorar los componentes electrónicos del vehículo. Decir cuánto puede mejorar un mantenimiento a través del uso de la inteligencia artificial, es decir, que estamos en un futuro muy cercano. Y en países desarrollados nos damos cuenta que ya los talleres están corriendo para tener sistemas integrados para el mejoramiento de la atención del cliente a través de la inteligencia artificial. Veamos algunos de estos ejemplos. El auto manda una gama de información. Tú viajas de una ciudad a otra ciudad con un promedio de 200 kilómetros. Y en ese recorrido, tu vehículo, como va conectado a través de tu teléfono y el sistema GPS, absorbe una gama de información que va a la red. Esa red está conectado con tu taller de servicio al cual tú vas continuamente. Entonces el taller de servicio recibe una alerta taller. Y esa alerta dice, ok, el vehículo marca tal, año tal, trae un patrón de fallo que no se detecta y pronto necesitará mantenimiento. Entonces decides cuándo vas a realizar el proceso de mantenimiento, porque recibirás un mensaje en tu teléfono donde diga, tu vehículo está presentando esta falla y necesita llevarlo a un proceso de mantenimiento. Y dirán ustedes, uy, pero me estás hablando de cosas que son, faltan años luz para llegar. No, no es así. La inteligencia artificial, la actualidad automotriz la estamos viviendo ya. La conectividad automotriz la estamos viviendo ya. Como te lo dije hace un rato, más del 90% de los vehículos modernos están conectados. Incluyense todas las marcas que tenemos a nuestro alrededor, aún las marcas chinas. En algunos de los casos va a ser importante que el vehículo necesite una revisión en tu concesionario o en tu taller, porque ya él recibió una alerta, posiblemente porque tus frenos vienen fallando. Entonces, cuando llegas al taller, el taller ya sabe qué va a revisar, ya sabe qué repuesto tiene que tener y qué equipamientos y herramientas va a utilizar para poder reparar tu vehículo y darle el mantenimiento necesario. De esa manera, todo cambia. Hoy, todo cambia. Ya no vas a llegar con ruidos raros al taller, sino que llegas a un diagnóstico predictivo y a una revisión rutinaria para poder verificar si tu vehículo está a punto de fallar. Como tú lo puedes ver, la industria automotriz ha ido corriendo grandemente a paso agigantado. Y la electrónica es algo muy importante hoy en día. Debido a los ODS del 2030, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sabemos que hay un relato y una ordenanza para toda la industria 4.0, incluyendo la industria automotriz. Y es poder controlar la contaminación ambiental. Y es por eso que vemos que los vehículos están siendo más pequeños, más sensores, mayor cantidad de sistemas de control de emisión de gases, y eso hace que tengamos mayor cantidad de datos, mayor información para verificar las condiciones de este vehículo. Así que quiero que entiendas hoy, mi colega, que es importante que corramos a prepararnos, que corramos a especializarnos y a tener una mente cambiante para poder mejorar nuestro trabajo y nuestra clientela. ¿Qué impacto puede traer la modernidad a los conductores y a los talleres? Bueno, hablemos un poquito de esto. ¿Qué impacto podemos tener para un taller lo que es la inteligencia artificial y la conectividad? O también para los conductores. Para los conductores es 100% beneficioso. Va a haber menos averías inesperadas, menos tiempo perdido, menos tiempo de quedarse botado en la calle,
ahorro en las reparaciones, mayor seguridad y mejor mantenimiento. Es decir, que el coche ya no va a tener una caja negra para poder guardar información y dársela al mecánico. No, sino que se vuelve un organismo de información que se sube a la nube y que tu taller ya lo recibió por las diferentes plataformas que están existiendo hoy en día. Por ahí te puedes dar cuenta, ya tenemos sistemas como SGW, que le llamamos Gateway de seguridad, y que a través de un aparatito como este, un J2534, tienes que conectarte para poder hacer sistemas de análisis con los vehículos modernos. Y con esto, pues lógicamente tienes que pagar una membresía, y esa membresía te da permiso, te da una llave electrónica que te permite entrar al diagnóstico del vehículo. Toda esa información no se queda en tu escáner. Toda esa información se traslada a la nube, y esa nube es administrada por una inteligencia artificial que resuelve toda una gran gama de datos para poder entender la posible falla que este vehículo tenga. El uso de softwares y análisis de datos permiten al mecánico mejorar su productividad, pero también nos dice algo interesante. Ahora veamos el punto de los talleres. Ya vimos el punto de los conductores. Para los conductores hay beneficios grandes, hasta confort, un confort maravilloso para el conductor con los vehículos modernos. Pero veamos ahora para los talleres. Bueno, para los talleres, el beneficio es que hay diagnósticos más rápidos, menos tiempo de estadía del vehículo en el taller, menos prueba y error y mayor especialización. Eso brinda una calidad al servicio para el cliente. Además, vas a tener a la mano el uso de softwares y análisis de datos para poder comprobar las posibles fallas que puedas tener en el vehículo. Eso es lo beneficioso para el taller. Pero para el mecánico no es tan beneficioso, porque te está obligando a que cambies tu manera de pensar para poder cambiar tu forma de trabajo y mejorar en la calidad de reparación de los vehículos. Entonces, el mecánico del futuro, el mecánico actual, no solo va a trabajar con llaves o lagartos, también tiene que trabajar con laptops, software inteligente, plataformas digitales, para poder hacer una gran cantidad de análisis de datos. La IA no va a reemplazar al mecánico, y no lo creas, no te va a reemplazar. Necesitamos la mano de obra de un mecánico especializado para trabajar el vehículo. No te va a reemplazar. La IA va a potenciarte, va a ser tu mejor herramienta para poder trabajar los vehículos modernos. El humano sigue diciéndole a la IA, esto es lo que necesito. La IA no te dice qué vas a hacer. Ella solo te va a potenciar y te va a ayudar a poder realizar el trabajo de manera más efectiva. Más adelante en el programa vamos a ver un pequeño ejemplo que tú puedes ir utilizando ya en tu taller de manera gratuita para realizar procesos de diagnóstico. Ok, pero no todo es color de rosa. No todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y la gran cantidad de análisis de datos nos traen algunas preguntas que tenemos que hacernos. Y esas preguntas es, ¿para dónde van los datos de nuestro vehículo? ¿Quién administra estos datos? ¿Será que hay alguien más vigilándome a través del GPS? ¿O realmente la gente va a saber a qué velocidad voy, dónde estoy, qué estoy haciendo? Entonces viene una gama de preguntas sobre lo que va a pasar con el manejo de los datos de información. Pero en este momento te puedo decir, no te preocupes, porque la gama de información sigue siendo administrado por los software automotrices, que son únicamente información para nosotros mismos. Claro, recuerden que Hollywood nos ha enseñado que con los carros modernos los podemos hackear, los podemos encender inalámbricamente, podemos entrar a las computadoras y hackearlas. Bueno, todas las compañías están obligadas a proteger su información y tener sistemas seguros para la administración de datos. Y eso se da aún en los bancos, eso se da en la empresa privada y ahora se va a dar también en los talleres, ¿verdad? Y por control del fabricante, los softwares son manejados por las diferentes marcas. Ya podemos ver lo que es el FCA,
a través de la administración de diagnóstico con los carros Chrysler, Fiat, Jeep, entre otros. Entonces ya vemos que las empresas y las marcas son los que controlan el análisis de datos para poder manejar el diagnóstico de vehículos. Así que, ¿qué te puedo decir? El mundo evoluciona y nosotros también tenemos que evolucionar. Yo te invito a que te puedas capacitar, que te puedas formar, que puedas emprender una nueva carrera de la industria automotriz. Porque ahora no solo somos mecánicos, hoy somos analizadores de datos. Entonces tenemos que aprender a utilizar computadoras, software de análisis de datos, diagramaciones para poder entender las fallas que podemos tener. ¿Cuál es el futuro cercano? ¿Qué es lo que viene? Bueno, en los próximos años, podemos decir en estos próximos 4 o 5 años, vamos a ver que la industria automotriz se está disparando exageradamente. Vamos a ver diagnósticos 100% predictivos. Bueno, tal vez en los países de Latinoamérica lo vamos a ver de manera más retrasada, pero ya vamos a ver que tenemos diagnósticos predictivos al 100%. Vamos a tener mantenimientos programados y de manera automatizada. Vamos a tener autos que no solo se manejan, sino que se actualizan como tu celular. Así como tu celular se actualiza, también vamos a tener los vehículos que van a entrar con procesamiento de actualización en los diferentes software que tienen. Solo recuerda que en la década de los 90 y al inicio de los 2000, la electrónica era algo simple y básica. Pero hoy que tenemos más de 19 computadores en los vehículos, una red que comunica la información de datos muy extensa, llámese sistema Canvas, llámese comunicación Link, Flex, MODS, Ethernet, LDBS que usan los carros chinos. Bueno, te darás cuenta entonces que los talleres nos vemos obligados, igual que los mecánicos, a utilizar softwares automotrices para poder diagnosticar toda la electrónica, toda la electricidad y el confort del vehículo. Así que nosotros los mecánicos tenemos que ver de qué manera aprendemos también el análisis de datos. Porque no nacemos aprendidos, tenemos que aprender. Y ahorita estamos pasando en la historia lo que sucedió en el año 2000, donde pasamos del carburador al sistema de inyección electrónica y que muchos no querían dejar el carburador, pero con el tiempo empezamos a trabajar y a entender la inyección electrónica. Bueno, ahora pasamos de la inyección electrónica a la electrónica pura, al análisis de datos, al manejo de software y tenemos un bloqueo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo al futuro. Y como tenemos miedo a los cambios, entonces nos ponemos un poco reacios a lo que tenemos que aprender. Hoy, día del mecánico, hoy 24 de febrero, yo te invito, capacítate, busca la manera de poder entender las nuevas tecnologías. El coche dejará de ser una máquina mecánica y se volverá en una plataforma tecnológica con ruedas, que ya lo puedes ver con vehículos híbridos, eléctricos, microhíbridos, entre muchas de las marcas que tenemos en el mundo. Y tú, como conductor, vas a tener que entender que también el mecánico, como ha evolucionado, también va a evolucionar la relación costo y servicio. Ahora, aprendamos a leer nuestro auto. Aprendamos a entender lo que el vehículo nos está diciendo, porque también los vehículos nos dan notificaciones como el celular, nos dan reportes y alertas digitales como el celular. Muchas veces que no lo queremos entender y no le prestamos atención, pero la interconectividad y la inteligencia artificial, el manejo de datos extensos que el vehículo tiene, nos va a obligar a nosotros, los mecánicos automotrices, a poder cambiar y evolucionar con el tiempo nuestros conocimientos. Así que el futuro no es mañana, es hoy. Yo te invito a que te puedas capacitar día con día en la industria automotriz. Ahora yo te invito a que me acompañes y podamos hacer un pequeño ejemplo de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en un proceso de diagnóstico.
Y lo voy a hacer de una manera bien simple, utilizando un teléfono, utilizando una marca específica de carro, para que tú aprendas qué decirle a la inteligencia artificial y pueda ser tu mayor instrumento de trabajo al momento de la reparación de los vehículos. Aquí en Motor y Mente vamos a explorar esto junto. Acompáñame. Nos movimos ya al lugar donde queremos hacer la prueba sobre lo que estábamos hablando de la inteligencia artificial. Pero antes de esto quiero decirte algo. Tal vez piensas que la inteligencia artificial van a ser robots trabajando sobre automóviles. No, no es esto. Cuando hablamos de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico automotriz, estamos hablando de la generación de datos masivos en el cual un técnico no lo puede tener. En la valoración, en las características que puede tener una gran cantidad de almacenamiento de datos que sirven para los procesos de hoy en día en el diagnóstico automotriz. Por ejemplo, el escáner puede escanear y la inteligencia artificial te puede ayudar a realizar el proceso del escaneo. Pero en este momento te puedo decir que tú tienes que estar ahí presente. Un escáner no puede revisar un sistema, un escáner no puede realizar un proceso de medición, un escáner no puede verificar algo de manera física. Así que la inteligencia artificial no va a reemplazar al mecánico. Pero esto sí, el mecánico que no aprenda a leer comandos eléctricos y electrónicos, a interpretar datos y sobre todo a seguir procesos, este sí puede ser reemplazado, pero por un mecánico que sí lo sabe usar. ¿Qué es lo que no nos han dicho de esto? Bueno, lo que no nos han dicho es que la gran cantidad de datos que se almacenan a través de la conexión vehicular hace que la inteligencia artificial vaya creciendo de gran manera y tenga una información vasta para que tú puedas realizar tu proceso de diagnóstico. El asunto es que si no lo sabes utilizar, entonces aquí está un problema. Te voy a decir por qué. Mira este caso. La inteligencia artificial hay que entrenarla, hay que meterle datos. Pero si tú escribes algo de manera incorrecta, ingresas un DTC incorrecto, y mira lo que te digo en este momento, no un código. Tenemos que utilizar la parte técnica. Ingreso un DTC. Si yo ingreso un DTC de manera incorrecta o con datos no correctos, la inteligencia artificial, en vez de ayudarte, también te puede llevar a cometer errores. Porque la inteligencia artificial se tiene que trabajar, se tiene que educar y tienes que transformarla de manera que sea tu mejor aliado al momento de realizar el proceso de diagnóstico. ¿Qué problemas puede traer esto al taller? Ya lo estábamos hablando anteriormente. Que van a haber talleres que van a avanzar en la conectividad automotriz y estos van a seguir avanzando en la industria y van a generar mayor clientela. Pero si el taller que no se quiera acoplar a estos reglamentos y estos sistemas de software y manejos del diagnóstico proactivo, entonces se va a quedar rezagado. Tienes que entender, la evolución tecnológica ya la tenemos. La inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a poder encontrar de manera más fácil una falla, de seguir un proceso de diagnóstico y sobre todo de disminuir tiempo para poder entregar el vehículo en el momento correcto. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir con esto que te estoy invitando hoy 24 de febrero, Día del Mecánico. Felicidades a todos nuevamente, a que te puedas convertir en un autodidacta o si no, que busques el lugar más cercano para que te puedas capacitar y formar. O te invito a que nos sigas en las redes sociales como Autotronic World en las diferentes plataformas y puedas aprender un poco más de lo que es el mundo automotriz hoy en día. Tenemos que trabajar con esto, tenemos que aprender a vivir de esto, porque ahora el mecánico automotriz no solo va a usar herramientas, va a utilizar softwares, computadores, analizadores, porque la gran cantidad de datos que se almacenan sirven de apoyo para realizar un diagnóstico. Así que ten pendiente de esto. Vamos entonces ahora a poder desarrollar este ejemplo en la inteligencia artificial. Creo que atrás de mí van a ver la pantalla y en esta pantalla vamos a utilizar la aplicación más común que todo el mundo conoce. Solo vamos a hacer un pequeño ejemplo. A raíz de todos los demás episodios que vienen, tú vas a ir aprendiendo algunos secretitos de cómo poder manejar estas aplicaciones. Pero vamos a usar la más común
que todo el mundo utiliza en su celular, que utiliza en sus computadores, como es ChatGPT. En este caso, quiero que hagas referencia que no es una versión pro. Yo la estoy utilizando en una versión gratuita para que veas que no necesitas invertir, sino que saberle educar a la IA para que te dé una respuesta correcta. Vamos a utilizar los datos de un vehículo que es el más común en Latinoamérica. Entonces le vamos a decir a la inteligencia artificial: quiero que te conviertas en un experto del diagnóstico automotriz profundo. Al mismo tiempo, quiero que te vuelvas un ingeniero de la General Motors. Con todo este conocimiento de datos, necesito que me ayudes. Lo vamos a ir haciendo lento porque estamos escribiendo, ¿verdad? Vamos a ver, dice de la General Motors, correcto, de la General Motors. Con todo este conocimiento, quiero que me ayudes a diagnosticar un vehículo de la marca Chevrolet. Y quiero que prestes atención a toda la ordenanza que le vamos dando. De la marca Chevrolet. Modelo Onix, O-N-I-X, ¿verdad? Que es de los más comunes entre México, Latinoamérica y Sudamérica, ¿verdad? Año 2017. El cual presentó problemas de pérdida de potencia y jaloneo de motor. No sé cómo le dirán en tu país, escríbelo ahí en los comentarios. Si le dicen tironeo o jaloneo o qué otra palabra utilizas, ahí escríbelo en los comentarios. Y nuestro escáner, al realizar el proceso de diagnóstico, detectó el DTC, pues vamos a ser precisos con esta frase porque no es código, es un DTC, ¿verdad? P0012. P0012. Encuentra cuál es la posible falla y entrégame un cuadro de seguimiento. Vamos a esperar que se vaya escribiendo. Un cuadro de seguimiento de las fallas que el vehículo presenta por este código. Y dame una estructura guiada de todas las mediciones y controles que tengo que realizar para solucionar esta falla. Ok, hemos puesto ya nuestra orden, ya le dimos el prompt, lo que necesitamos darle a la IA. Ahora le vamos a dar enviar y vamos a esperar un momento. Aquí ya me está diciendo gracias porque estamos abordando. Ahí nos dice que ya se convirtió en un experto y vea lo que dice. Quiero que prestemos atención. Voy a darle un poquito la vuelta porque vamos a ir leyendo. Y dice que el código 0012 tenemos un problema excesivo de atraso en la posición del árbol de leva de admisión en este caso. En el Onix 2017, motor 1.4, ¿verdad? Este código generalmente se relaciona con el árbol de levas. Vamos a ver qué más dice. Síntomas que conlleven en tu caso: pérdida de potencia, jaloneo, marcha irregular, posible aumento de consumo, respuestas lentas al acelerar. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo importante de lo que nos está diciendo la inteligencia artificial y vamos a ver qué significa. Bueno, puede significar que es un problema hidráulico al 90% de los casos, un problema eléctrico en las válvulas variables, una falla mecánica en el pacer y problemas de distribución en la cadena estirada o una baja presión de aceite. Si tú notas, ya te está diciendo que tienes que revisar. Te tienes que revisar la parte hidráulica de los sistemas BBT, eléctrica e hidráulicamente, que están trabajando en las válvulas variables. Porque recuerda que las válvulas variables y sus actuadores son un sistema que hacen que avance el encendido del vehículo y pueda estar en el tiempo correcto. Posibles causas. Mira, primero, aceite incorrecto. Claro, un mal aceite sobre el vehículo puede proporcionar errores sobre los actuadores de las válvulas variables.
También vamos a ver, dice, válvula variable. Trabada, ya no está trabajando. En este caso no se refiere al solenoide de la válvula variable, se refiere a los engranajes o sprocket que están en el multipedal, en el árbol de levas, perdón, y que hacen el movimiento centrífugo para el avance de la chispa. Ojo con eso, por eso nos está dando una instrucción dada. Baja presión, ¿a qué se puede deber que el sprocket no esté trabajando? A una muy baja presión de aceite o una mala calidad de aceite. Si ya hemos reemplazado el aceite, hemos revisado la válvula variable, que eléctricamente y hidráulicamente están trabajando, entonces, ¿qué nos queda hacer? Bueno, hacer el seguimiento de falla. Vamos a ver el seguimiento y aquí tenemos el cuadro. Nos dice, primero cambia el aceite y su filtro. De ahí reemplaza la válvula BBT si ya la revisaste, si ya la mediste, si ya estás seguro de que está en condiciones correctas, entonces no la reemplazas, solo la limpias o en su defecto la puedes reemplazar. De ahí nos dice medir la presión real, medir cuánto es la presión de aceite interna en el motor. De ahí nos dice revisa la cadena. Interesante acá. Y 2 puntos graves. Mira, revisa la cadena y revisa el actuador, es decir, el sprocket del árbol de leva. Y usted dirá, ¿y cómo lo voy a medir? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo hacemos a través de un osciloscopio, midiendo la correlación entre el árbol de levas y el cigüeñal para determinar si la cadena de tiempo o el sistema de distribución se corrió un diente o los engranajes no están trabajando de manera correcta. ¿Qué estructura guiada me da? Bueno, venimos al mismo, verificación con el escáner. Nos dice qué tenemos que ver para comparar los parámetros de datos en vivo o datos reales. De ahí nos lleva a la inspección del sistema de aceite en todas sus categorías. De ahí nos lleva a las presiones, nos dice cuánto debe medir la presión de este vehículo y a cuántas revoluciones, y nos lleva a la prueba de las válvulas variables. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Verificando su resistencia, su alimentación y su pulso variable en algunos casos. Ahora, mira qué interesante esto. La IA nos está ayudando a hacer un patrón de diagnóstico, pero somos nosotros que lo vamos a hacer. Así que la IA no va a sustituir al mecánico, porque somos nosotros los que hacemos el proceso. Es decir, que el mecánico siempre va a existir. Recuerda, la IA solo es una herramienta de trabajo que te va a ayudar al proceso de diagnóstico. En la fase 5 te lleva a la verificación mecánica de la sincronización, porque como hablamos comúnmente con los mecánicos, yo les digo en las clases que reciben conmigo que una falla electrónica se puede volver una falla mecánica y una falla mecánica se puede volver una falla electrónica. Aquí podemos ver el caso que una falla mecánica se puede volver electrónica porque en la sincronización, en la correlación, pueden haber datos incorrectos a través de la medición del osciloscopio. Evaluación del phaser y prueba clave de confirmación. Mira lo que nos está diciendo. La prueba clave de confirmación es que al verificar todos los datos que hicimos, todas las mediciones, todas las correcciones que hicimos, podemos sacar entonces un diagnóstico final que posiblemente la conclusión nos pueda llevar a que se reemplazó el aceite por un aceite correcto y que se reemplazó la válvula variable. Y un caso más crítico, que el sistema de sincronización ya estaba en punto de cambio. ¿Ven cómo la inteligencia artificial nos ayudó en este momento para poder hacer un proceso de diagnóstico? Y si tú miras al final, si nos vamos al final, él me dice, puedo diseñarte un diagrama de flujo profesional tipo manual General Motor o prepararte una guía tipo clase técnica para todo lo que estás haciendo. Entonces yo le voy a decir que me diseñe un diagrama de flujo profesional tipo General Motor. Lo copio, lo pego y solo le cambio la orden. Solo le voy a decir diseña. Ahí está. Vamos a ver cómo nos va a diseñar en este momento el flujo, y como ustedes lo están viendo, la inteligencia artificial nos está preparando con toda la base de datos que tiene, y la base de datos que tiene es específica porque le dimos la orden que fuese un ingeniero de la General Motors, es decir, va a absorber todo el contenido de información que existe en la red sobre la General Motors y el vehículo Onix. Entonces, eso nos va a llevar a hacer paso por paso el flujo de diagnóstico que nosotros tenemos que tener. Bueno, en este momento sí, ya alcancé el límite porque estuve trabajando desde antes con la inteligencia artificial, pero todos los días tú puedes utilizar el espacio necesario para poder realizar tu diagnóstico, o en su defecto, pues puedes pagar la inteligencia artificial mensualmente para tener un nivel más pro. Vuelvo a repetirte, la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo para el mecánico.
no es que nos va a sustituir. Así que nuevamente te digo, capacítate, fórmate, instrúyete y eleva tu nivel profesional. Así que seguimos y continuamos con el trabajo que nos corresponde este día. Feliz día en el Día del Mecánico. Después de este ejemplo, claro, puedes entender cómo ha cambiado la tecnología y cuál es nuestra relación con las máquinas. Espero que el ejemplo que acabamos de ver de cómo utilizar la inteligencia artificial para el beneficio nuestro como mecánicos nos pueda servir para poder abrir la brecha en el conocimiento y el trabajo de la industria automotriz. Si hasta este momento te ha gustado este episodio, te invito a que te suscribas, le des clic a la campanita para que tengas notificaciones en los próximos episodios que tendremos. Y no quiero terminar sin decirte que cada episodio será transmitido los días miércoles de cada semana a las 7 de la noche. Hoy, 24 de febrero, por ser Día del Mecánico, estamos haciendo el lanzamiento de este podcast y espero que te haya agradado el contenido que hemos estado manejando. Día con día, semana con semana, iremos manejando algunos temas importantes para ti. Así que en el próximo capítulo hablaremos de la pirámide del diagnóstico automotriz. Todo lo que tienes que saber sobre la industria automotriz, todo lo que tienes que saber sobre el diagnóstico automotriz, desde que el vehículo llega a tu taller hasta que lo entregas al cliente. Entonces, ve y presta atención. La modernidad es ahora. Gracias por escucharnos aquí en Motor y Mente. Maneja con cuidado. Escucha a tu coche, porque ahora sí tu coche te está hablando. Y te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales como Autotronic World. Felicidades, colegas. Síguenos en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Autotronic World para más contenido.